presidente municipal inició cambiando el concreto, porque ya hay varias calles pavimentadas de concreto, de las principales. Entonces, primero hay que levantar el concreto, luego escarbar a donde están las líneas de agua y de drenaje que van paralelas. No se están en el mismo sitio, ¿no? Y se van cambiando poco a poco. Este presidente de hace 2 sexenios atrás se aventó, por decir algo, 8 calles continuas y necesariamente cambió las tuberías de agua que ya estaban con 40, 50 años de servicio. Eran tubos metálicos ya oxidados, podridos, y se metieron tuberías nuevas de concreto resistentes a altas presiones. Y bueno, se corrigió las fugas que eran muy seguidas en esa calle. También cambió las tuberías del drenaje y las correspondientes cajas ¿cómo se le llaman? Donde confluyen y sirven para hacer limpieza y... Registros. ¿Perdón? Registros. Registros, sí. Eso lo hicieron por la calle de Colón, que es la calle que pasa frente a la presidencia municipal, también por la calle de Hidalgo. Por la calle de Colón llegó 2 cuadras antes de llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí ya no pudo meterse por los servicios que iban a ser afectados de la clínica. Y entonces se bajó a una calle paralela que es Hidalgo. Al final de su trienio, priista él, por cierto, fue muy censurado, sobre todo por gente del PAN, diciendo que no había hecho nada. Sin embargo, pues en algunos medios, algunos corrillos, se comentó que era, o es de hecho, el tipo de obra que no se ve, porque la tapas, va oculta. No se puede. ¿Sí? También ese es otro costo, pero se hizo, se puede, y se puede ir avanzando de cuadra en cuadra, de 5 cuadras, cuando hay la voluntad política y cuando hay el recurso. Hay otro detalle, Álvaro, ¿me permites comentarlo? Sí, cómo no. Cuando tú intervienes en ese tipo de chambas, las zanjas que vas a abrir por las calles vas a perjudicar a todo mundo. Sí. A todo mundo, y más si se hace medio lento, pues peor tantito. Ahorita yo vi un mensaje que mandaron de Guadalajara, que todas las instalaciones eléctricas van a ser subterráneas. Espero que vean la bronca que se van a meter. Sí. Porque tiene que ser subterráneo y las broncas se van a ir metiendo, y qué bueno que se haga, porque así está a todos lados. Aquí en Veracruz, cuando hay nortes fuertes, tumban todo el cableado, lo tumban todo, Sí. Que Megacable y todas esas compañías, no, hombre, les derrumba todo. Sí. Entonces, ya, mano, ya, la comisión ya tiene muchos lugares donde ya es subterránea la instalación, pero los demás no. Allá en Guadalajara va a ser otra bronca, vas a ver. Y es igual lo del agua. Exactamente, abrir las zanjerías. Aquí en Veracruz también, los drenajes cada rato se tapan, porque ¿cuántos años tienen los mismos drenajes y ya no son suficientes para el crecimiento? Como decía por ahí ahorita de que abren más empresas, decía Lázaro, abren unidades, abren hoteles, abren restaurantes, abren todo, y a darles más agua, esos tienen preferencia de agua. Entonces acá es un desmadre, y eso es donde quiera.
Y es el crecimiento normal de un pueblo, de una ciudad. Así es. Y se tiene que correr el riesgo. Claro que sí. Y bueno, pues las avenidas principales, luego, como tú dices, las conexiones de casa a la red principal, tanto de agua como de drenaje. Así es. Y sí dura un periodo de tiempo larguito y es muy incómodo, pero se cierran, como ahí en Guadalajara, cuando hacen algunos arreglos, que tome una ruta alterna y ya te desvían y te mandan 4 o 5 calles hacia la derecha y luego derecho y luego a la izquierda. Total, pero sí hay salida. Mira, es Álvaro, pesado, no Álvaro, se ve, pero es indispensable. Llega el momento en que se tiene que hacer. Perdón, Arturo, Álvaro, sí. yo recuerdo, fíjate bien, pues, por ahí alguien se comentó, ¿qué país del mundo utilizan las líneas de cristal, de vidrio? Entonces, no sé, porque ahora con el plástico ese que hay hidráulico, también es muy durable. Sí. Muy durable, nomás, pues, es carito, pues, pero no tanto como el cobre. No. Sí. Pues hay que invertir. Bueno, ese era mi comentario en cuanto a la red de agua potable de un pequeño pueblo, junto con drenaje y luego el concreto. Ya también estaba muy fracturado, con baches, entonces sí se justificaba y la gente aprobó y quiso y adelante. Pero hubo tramos en que ya no se pudo continuar. También yo tengo la experiencia en la industria de Tenquique, que ellos tienen la necesidad de agua tratada en su propia planta de tratamiento de aguas, porque ellos toman gran cantidad de agua de un río y en tiempos de aguas pues va lleno de tierra, de lodo, ramas, hojas y forzosamente debe de tener un tratamiento. Pero el agua limpia, pura, que utilizan para las calderas, afortunadamente esa empresa se surte de un arroyo que baja del Nevado. Y fíjate, a pesar de que pues, es un agua pura, muy limpia, que la utilizan en las calderas para generar el vapor, la energía, iluminan todo un poblado de Atenquique, tienen afortunadamente esas 2 fuentes de agua. Pero resulta que en alguna ocasión ese arroyo cristalino se taponeó cerro arriba de ramas, de troncos, después de un ciclón, e hizo una represa gigantesca que se rompió y bajó toda esa agua e inundó el poblado de Atenquique. No sé si se acuerden que desapareció prácticamente el poblado, quedó nada más el campanario de una iglesia, de la iglesia antigua de ahí, del poblado de Atenquique. A la planta no le pasó nada porque está en lo alto y el poblado de Atenquique estaba más abajo, aguas abajo. Pero pues no todas las industrias tienen acceso a agua limpia, pura, de manantial o de mantos freáticos y aparte, pues por decir algo, agua de un arroyo, del agua corriente que en estos tiempos de lluvia se convierten en arroyos y en ríos, ahí en Guadalajara, y aquí mismo en Guzmán. No tenemos cultura, no hemos sabido aprovechar nuestros recursos hídricos. Yo me acuerdo que antes se promovía mucho las hidroeléctricas y se empezaron a construir muchas presas para generar
energía eléctrica mediante las hidroeléctricas, pero pues también causaban destrozos, arruinaban tierras de cultivo, poblados, etcétera. Había que hacer un muy buen estudio de costo-beneficio y hacer una serie de presas no tan grandes, no tan gigantescas, de tal manera que si hubiera una red generadora de energía eléctrica, hubiera agua rodante para cultivo, para riego, para uso urbano, pero no sé si haya esos estudios. Los encargados en aquel tiempo, yo me acuerdo que eran los de la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, que aquí más o menos funcionaba, pero luego ya contaminaron el Lerma y ya era una cloaca, y al pasar ahí por Michoacán, pues, todas las porquerizas descargaban los desechos ahí al río, y Chapala pues se contaminó, se acabaron los peces blancos. Así es. Fue un gran problema. A lo mejor sí había planes técnicamente viables, pero nos rebasó el crecimiento, el desarrollo y la falta de consistencia, de continuidad. Yo me acuerdo que recién que ingresamos a la facultad, por ahí cerca de Guadalajara había una hidroeléctrica, una plantita. Benjamín, ¿no se acuerdan ustedes, Arturo? En el Salto estaba, ¿no? Sí, creo que sí. Una pequeña hidroeléctrica. Pero se acabó el agua. Perdón, para lo que comentabas ahorita, Álvaro, pues ahí está Sí. un experto en el Güero Gómez, él trabajó en el plan Lerma Chapala. ¿Ya llegó el ¿Debes saber güerito? algo de eso? Sí. No, bueno, pues el plan Lerma en realidad no llevó el nombre de Lerma, pero no tenía funcionó. nada que ver con la cuestión hidráulica. O sea, sí, o sea, el plan Lerma en sí fue un fideicomiso del gobierno federal en Nacional Financiera y que tenía asesoría de la ONU, pero más que nada se encargó de hacer en principio estudios de desarrollo, de planeación del tipo económico. A mí cuando me contrataron en Plan Lerma, echaron a andar un programa que le llamaban industrias específicas, porque los economistas ya ves que tratan todo esto en cuestión de macroeconomía, o sea, dicen el sector primario, el sector secundario, que es la industria, y el terciario. Y entonces, cuando hacían la planeación, pues decían, no, pues el sector secundario, o sea, el industrial, esto es como va hacían, se puede decir, un diagnóstico, le hacían ya una proyección para hacer un plan de desarrollo. Entonces, eso de industrias específicas era para hacer estudios de industrias concretas. En este caso, se hicieron, me parece que de 4 tipos de industrias, pero del área agropecuaria. A mí me tocó intervenir en las industrias que procesaban frutas y legumbres. Y había otro grupo que hacían lo de productos cárnicos, o sea, todas las empacadoras, otro de lácteos, y creo que otro de alimentos balanceados para animales. Esos equipos pues fueron integrados por un economista y un ingeniero, probablemente fuimos químicos. En sí fueron allá a la facultad, yo estaba estudiando ahí, ya ves que ahí estaba la maestría de ciencias en ingeniería industrial. Entonces fueron a la facultad y estaba de secretario el profesor Armando García Uribe, y él fueron ahí de Plan Lerma, oye, que vamos a ocupar 3 ingenieros que sean químicos, ingenieros químicos, y que estén estudiando la maestría en ciencia e ingeniería. Y
Dice, vamos a ocupar nomás 3, pero mándenos varios para escoger. Pero el profesor dice, no, yo nomás le voy a mandar 3 para que a los 3 les den la chamba. Sí. Y así fue como yo llegué a Plan Lerma, pero en sí eran estudios económicos los que desarrollaba. Después hicieron un departamento que le llamaban de proyectos, o sea, que se detectaban los perfiles o las ideas de inversión, y ese departamento de proyectos pues ya desarrollaba algunos proyectos y los promovía en toda esa región. En sí, Plan Lerma no se limitaba específicamente a lo que es la cuenca, porque si te limitas a la cuenca, pues de un estado a lo mejor te toma el 30 o el 40 o el 50%, o sea, porque no todas las vertientes de ríos van al Lerma o al Santiago. Entonces aquí lo que tomaron fue los estados completos, o sea, esto comprendía 10 estados de la República, empezando de donde inicia el Lerma, o sea, pero todo el Estado de México, porque nosotros llegamos a ir a hacer encuestas hasta Ecatepec, etcétera, que ya está del otro lado del Distrito Federal. Entonces, Estado de México, Querétaro, Michoacán, a ver si no se me falta uno, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, obviamente Jalisco, Nayarit, y hasta Durango, porque creo que por ahí un río, por ahí desemboca en el Santiago o algo así. Entonces, hasta Gómez Palacio, Durango, llegamos a ir a hacer algunas encuestas. Pero eso era el plan Lerma, o sea, no trataba nada ni del control hidráulico, mucho menos de pues limpiar el río o algo por el estilo. O sea, simplemente esto era ahí en Plan Lerma, pues estuvo este compañero también de nosotros, Juan Carlos López Mestas, pero él estuvo en el departamento de proyectos, o sea, después cuando crearon el departamento de proyectos, él estuvo ahí junto con un hermano, porque él creo que ya falleció, él tenía un hermano mayor que también era ingeniero químico. Ingeniero químico. Sergio creo que se llamaba el hermano de Juan Carlos. Pero en sí ese era lo que era el plan Lerma, o sea, no era enfocada a la cuestión hidráulica. O sea, bueno, fue el entonces pretexto de que era la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y vamos a hacer un organismo de desarrollo. Y pues sí, pues yo tuve muy buenas experiencias ahí, porque además se generaron muy buenos documentos y al rato pues no le dieron pues ya la difusión y el uso, porque simplemente al terminar Luis Echeverría su periodo, es algo de lo que llegó y cerró. O sea, él dejaba su sexenio en noviembre, o sea que fue en noviembre del 76, y ahí nos dijeron adiós. Algunos pues sí alcanzamos liquidación, otros ni eso. Una pregunta, güero, pero sí partían del supuesto de que tenían agua para esos proyectos, ¿o no? Sí, bueno, lo que pasa es que pues son ya los proyectos específicos, pues se encargaron ese otro departamento. Nosotros estábamos, porque dentro de la misma estructura original de Plan Lerma, precisamente los tenían sectorizados. Había un departamento del sector primario, o sea, donde casi había puros agrónomos y veterinarios. Había otro departamento del sector secundario o industrial, donde prácticamente pues había economistas, y después que entramos nosotros los ingenieros químicos y con otros economistas, porque los equipos esos que hicimos, el estudio de industrias específicas, lo integramos un economista y un ingeniero químico. Y había otro sector que era el sector terciario, que es comercio y turismo, o sea, lo que es el sector servicios. Pero así es como estaba integrado, o sea, específicamente, pero entonces se hacían estudios a nivel global. Y hasta cuando entramos nosotros, hicimos estudios, pero ahí nosotros consistió en hacer un diagnóstico. Para hacer el diagnóstico hicimos una encuesta en todo el territorio
de esos 10 estados. Tenían, pues se puede decir, estratificadas las industrias, empezando con las artesanales de creo que hasta 5 empleados, y iba subiendo. Y ya la gran industria, que era más de 50 o más de 100 empleados. Entonces, estas encuestas, las industrias grandes y medianas, creo que a todas se visitó. Nomás las pequeñas, porque era la mayoría, pues ahí sí se sacó una muestra, pues representativa, vamos a decir. Originalmente, cuando nosotros llegamos, ya tenían la muestra. En este caso lo determinaron los asesores de la ONU. Nosotros estuvo asesorando un ingeniero de uruguayo, me parece, el ingeniero Balso. Él ya tenía toda la muestra ahí estratificada. Entonces, hicieron unos cuestionarios al respecto y anduvimos visitando las industrias y ellos nos expresaban su problemática, etcétera. Y así se hizo el diagnóstico. Y ahí del diagnóstico se hizo un plan de desarrollo de esa industria específica. O sea, como la problemática y etcétera, pues ya se ven pues, oportunidades de inversión, y pero nomás hasta ahí se detectaban, o sea, porque simplemente era un plan, aunque era sobre una industria específica, pero no era ya llegar a especificar ya los detalles de ubicación de una industria concreta. Vamos a establecer la industria X que se va a ubicar en tal lugar y esas son sus ventajas por la ubicación, etcétera, y en este caso el abasto de agua, o sea, si era industria demandante de agua, ¿verdad? Porque pues ahí en las industrias, por ejemplo, nosotros que nos tocó frutas y legumbres, pues visitamos, por ejemplo, el estado de Michoacán, Morelia, pues ahí por los fabricantes de artes, ¿verdad? Entonces, pues por ahí, pues meramente una industria artesanal. O sea, ¿Quién asignaba las cantidades o la distribución del agua de la cuenca? O sea, por ejemplo, ¿quién se encargaba de asignar la cantidad de agua que le correspondía a cada estado? Por ejemplo, Michoacán, Jalisco. Entonces, pues es que eso pues siempre ha estado por el área de recursos hidráulicos. Ya ha habido variantes, ya ves, yo la primera vez que vine a trabajar para Tamaulipas, acá en Tampico, entonces la secretaría se llamaba Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, o sea, en el periodo, me parece que no sé si con Echeverría López Portillo, integró creo que fue con López Portillo, integró las dos secretarías, Agricultura, que también ahí incluía Ganadería, y Recursos Hidráulicos. Y ahora después, pues ya no es Secretaría de Recursos Hidráulicos, sino es la Comisión del Agua. Pues ahorita, en este caso, es la Comisión del Agua, creo entendido, que nace las distribuciones y es la que tiene que dar las concesiones. Si tú como particular requieres agua, ya sea de agua corriente, o sea, de un río, de un arroyo, la Comisión Nacional del Agua te tiene que dar una concesión. O si perforas un pozo, también te tiene que dar permiso la concesión. Y hay áreas que pues obviamente están vetadas. Por ejemplo, acá para Ciudad Victoria, que es más semiárida, entonces tengo entendido que aquí tienen años que no hay permisos de perforación de pozos por particulares. Aquí mi esposa, que bueno, quien la conoce, ya saben que ella hace las cosas y punto. Ella por ahí un terreno que tiene, perforó un pozo, pero pues ahí está, no lo ha podido ni registrar ni nada. Está domado y todo, pero pues no lo puede registrar porque se puede decir que está vetado el dar concesiones de agua en esta zona. Pero tengo entendido, o sea, tu pregunta, Güero Lazo, pues quien ha regulado siempre lo del agua es Recursos Hidráulicos, cuando fue Secretaría de Recursos Hidráulicos. Después un periodo que fue corto, me hace que nomás fue un sexenio, fue Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y había un pleitito ahí, yo aunque estuve poco tiempo, año y medio ahí en Tampico, pues ahí se encontraban, ahí vienen los verdes, ahí vienen los azules, o sea, refiriéndose a que ellos son los de agricultura y nosotros somos los de recursos hidráulicos, ¿verdad? Guadalajara se alimentaba de agua directamente de la cuenca del río, de la cuenca del río Santiago Lerma.
lago de Chapala. Entonces, inclusive a veces cuando el lago de Chapala estaba en su nivel muy bajo, cerraban X o Z compuertas para dejarle llegar el agua a Chapala y llenarlo. Entonces, por eso digo, ese tipo de distribución, ¿quién lo hacía? Pues ya he entendido, pues es la Secretaría S y hay negociaciones entre los gobiernos del estado, pues está con el lío que traen con la presa del Zapotillo, ¿no? Que por cierto está allá para mi tierra. Pues están de que, pues que parte del agua va a ser para Guanajuato, mandarla a León, parte para Guadalajara, y que también pues ahí las poblaciones de los Altos, pues también, pues ahí van a sacar el agua, pues tienen derecho a algo de esa agua. Y también pues el pleito es de que, pues no sé, como si hacen a la cortina a la altura que en un principio estaba proyectado, pues van a desaparecer creo que como 3 pueblitos, algunos de ellos son allá del municipio de Yahualica. O sea, porque pues si la suben la cortina, pues el vaso la cuece, va a ser enorme y pues se va a llevar esos pueblitos, algunos de algunas tradiciones. Ahorita está autorizada la cortina de 80 metros. Ya de 110, ya no. Sí, creo que usted es lo que... O sea, 80 metros o nada. Mira, conociendo a los gobiernos, no van a hacer nada. No van a hacer. Ya encontraron la disculpa. Fíjense que yo tengo ahí una observación para cuando se hacen las presas. Yo creo que sí es una obra que beneficia a una gran parte de la población, aunque otra parte de la población se vea muy afectada. Y yo siento que sí deberían de hacer una buena evaluación social de la afectación que hacen a las personas que les quitan sus terrenos. Les comentaré el caso de mi bisabuelo. Allá hicieron una presa en donde él vivía, cerquita de la tierra del Chapo Guzmán, por cierto, donde voy el presidente. Ahí vivían ellos. Entonces hicieron iban a hacer una presa y les dijeron que se tenían que salir. Igualito que lo del Zapotillo, y se pusieron, lucharon y por fin lo sacaron. Y les dieron tierras y les dijeron, te vamos a dar una tierra equivalente a la que tienes, te vamos a construir una casa mejor que la que tienes. Y sí, las casas que le hicieron sí eran del material, la que tenían eran de adobe, pero la de adobe para el calor de allá es mucho mejor que la de material. Era una casita que parecía un horno. La tierra que le dieron no daba lo mismo que el otro. El caso es que se murieron de tristeza los viejitos esos. Entonces el pueblo ese no sirvió de nada. Los que le dieron, en pocas palabras, se volvieron más pobres de lo que eran. Entonces yo digo, si ellos ya tenían una manera de vivir, digo, te voy a indemnizar, no ganaban ni tanto, pues apenas vivían. Vamos, el equivalente ahorita a que ganara que 10,000 pesos al mes esa familia, por cierto. Te voy a dar 10,000 pesos al mes hasta que te mueras. No hubiera sido mucho dinero. Y en cambio los mandaron a una parte de unas tierras en las que no pudieron trabajarlas bien. Era imposible vivir en unas casitas chaparritas con una temperatura de 50 grados y es un horno vivir ahí, pues. Entonces yo creo que sí está mal lo que les hicieron, ¿eh? O sea, y en cambio, con esas presas, unos cuates son millonarios, los que tienen mucho dinero, porque tenían grandes extensiones de terreno, siembran mucho y se volvieron más millonarios. Esa es o sea, viéndolo macroeconómicamente está muy bueno, pero viéndolo allá particularmente a cada familia, sí los afectaron a ellos. Y yo creo que no hubiera sido mucho el indemnizar, no sé, a 1,000 familias, por decir algo. O sea, lo que ganan estos cuates en una cosecha era para indemnizarlos toda la vida, yo creo. Porque realmente las tierras de ahí son muy buenas, pero no servían porque no tenían agua. Pero ahora con esta presa, pues ya son ricos, todos los cuates que tienen tierras ahí. Eso es una cosa que yo creo que podría resolver en la cosa del Zapotillo, ¿eh? Porque son gente, si ustedes ven yo no conozco el Zapotillo, pero nomás de ver lo que pasa en la tele, son gente que están sentadas en la banqueta todo el día, ¿eh? A la hora que pase la cámara están sentados en la banqueta. En la mañana, en la tarde, en la noche, están todos sentados en la banqueta. Yo creo que no hay mucho que hacer ahí. Permite, o sea, bueno, pues yo soy de allá, pues realmente
las tierras de allá no son de producción. Precisamente Agustín Yáñez, que aunque no era de ahí, pero su familia era de allí, escribió un libro que le llamó Las Tierras Flacas, o sea, que son tierras que no dan producción. Entonces ahí pues simplemente con que, como tú dices, Benja, con que los trasladen. Aquí Claro. en Tamaulipas se construyó una presa que le llaman la Vicente Guerrero, que es de la que se abastece el agua aquí, Ciudad Victoria. Y ahí esa presa la hicieron donde confluían 3 ríos. O sea, que aquí rumbo hacia el norte, haciéndose a Monterrey, un río se llama el Corona, el otro Purificación y el Pilón. Ese Pilón pasa cerca de Montemorelos. Pero entonces aquí, ese vaso de la presa quedó sepultado un pueblo, que era el pueblo de Padilla. Pero aquí construyeron un pueblo que obviamente se llama Nuevo Padilla. Y abrieron calles, y a cada quien les dieron su solar, y les construyeron un pie de casa. Y pues hicieron todo, o sea, desde la presidencia municipal, un área verde donde también le asignaron para que construyeran una iglesia, y la gente pues aquí vive tranquila, o sea, lo que tú dices es cuestión de que se organicen. Oye, pues te vamos a hacer, pues vamos a reconstruirte un pueblo en otra área que no va a ser inundada, Sí. y darte unas tierras para que, pues lo poco que pueden producir allá, porque realmente ahí no, como tú dices, pues están sentados porque pues no hay ni en qué trabajar. Exacto, sí. Ahí esa zona, pues es una zona de alta expulsión de migrantes, o sea, ahí hay mucho emigrante. Es más, pues casi prácticamente la mayoría de nuestros padres, pues en aquel entonces no tenían manera de estudiar. Todos se fueron de braceros o de embojados, como le llamaban, o de alambre. Mi papá, pues toda su vida se la pasó allá del otro lado, ¿verdad? Que consiguió todo al rato papeles como emigrante, pero allá se la pasó y la gran porcentaje. Yo casi todos mis familiares, todos tienen que el tío, que el papá, etcétera, se fueron para el otro lado. Sí. Entonces ahí realmente pues no es zona de alta producción. No. Se ha dado últimamente el chile de árbol, pero en zonas, pues hay unas pequeñas zonas de riego. Lo que yo digo es esto: si esa región no produce nada, está paupérrima, pero el agua que se capte ahí va a ser supermillonarios a otros donde se va a utilizar. Esos son los que deben dinamizar también a las gentes pobres que quitan de ahí. Porque te quitan de tu arraigo, te quitan de tu lugar, pero además no puedes trabajar igual que como trabajabas en el pueblo. O sea, por muy paupérrimo que sean, esas gentes viven ahí y de alguna manera comen, ¿eh? No sé cómo, pero comen. Y si los llevas a un lugar nuevo, no saben ni dónde hay ratas que matar para comer, yo creo. Esa es la realidad. O sea, son gentes muy paupérrimas, muy pobres. Y si les ayudas, creo que sí se pudiera resolver ese problema. Decirles, bueno, son 1000 gentes o 1000 familias y les vamos a dar lo que sea para que vivan estas 1000 familias. Los demás, los que sigan después, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí regresamos otra vez a la política, porque los recursos... Exacto. Ya dice, pues yo ¿de dónde? ¿Sí me entiendes? Porque son recursos federales en apariencia, todo eso. Sí, pero sí. el Estado, pues es estatal. Y ahí es donde... Es cierto, sí. Tirones y jalones, ¿no? Pues por eso. O hacerles un programa de trabajo o de empresas, hacer que sean... Mira, esos programas que dice el güero que hicieron los de Lerma Chapala, a mí me tocó asesorar muchas tesis de programas de ese tipo en México. Y algunos funcionaron muy bien y otros eran totalmente tontos, ¿eh? Y eran promovidos por el gobierno federal. O sea, eran promovidos en lugares donde no había las materias primas, por ejemplo. O sea, hacían, no sé, una empresa de chiles en el desierto de allá de Sonora o cosas por el estilo, o hacían una empresa de pieles acá en Nayarit, en fin, cosas muy erróneas. Pero había unas empresas que eran buenísimas y que fueron muy fructíferas. Y eso
se puede hacer si hacen unas buenas cooperativas. Aquí en el equipo de béisbol, a nosotros nos tocó conocer a unos muchachos que fue una empresa que se puso en huelga y el dueño dijo, no, pues mejor quédense con la empresa. Y el gobierno les ayudó y se hizo una cooperativa. Les ayudaron a que hicieran un buen estudio pues, de producción y de mercado, y ahora son una industria buena, una industria de muebles metálicos aquí en Jalisco. Igual que la empresa esta de los refrescos Pascual, que fue una cosa por el estilo. Pero estamos hablando de dos empresas, de muchísimas que se quebraron por huelgas de los trabajadores. Bueno, eso es nada más. Creo que sí se puede ayudar a la gente y sí se puede resolver mucho el problema de eso del agua, haciendo pues que no se los agandallen pues nada más. Ahorita el problema es lo que se agandallaron ya en la construcción esa de la presa esta, no sé cuántos miles de millones de pesos. Esa es la cosa. Con lo que se robaron podían haber vendido, podían haber indemnizado de 3 o 4 generaciones, yo creo. Sí es. Esa es la realidad. Bueno. Pero bueno, ¿cuándo vas a hablar del agua, pues? Esa es la política del agua, dice. Estaba hablando del agua. La política en el agua. La política. El problema es que parece que ya no hay ni agua para llenar esa presa. Entonces, todos tenemos que regresar a los estudios, hacer una buena planeación. Ajá, sí, así es. Por ejemplo, Guadalajara se alimentaba antes de Chapala o directamente de la cuenca. Había un canal de Tequiza que le llama por ahí, entonces lo conectaban. Ajá. Pero cuando bajaba mucho el nivel de la Chapala, cerraban X para hacerle llegar el agua. O sea, llegaban a un acuerdo político del X gobierno para decir, abrir o cerrar la compuerta para ayudarle, ¿no? El agua. Pues sigue siendo político esa situación, yo digo, y con mucho dinero. Es la problemática de todas las grandes ciudades o medianas, pues el recurso escaso es el agua. Y, por ejemplo, acá en el norte, pues hicieron la presa del Cuchillo y ahí se están peleando entre que Nuevo León y Tamaulipas. Nuevo León pues la quiere para abastecimiento humano, o sea, para la zona metropolitana de Monterrey, y Tamaulipas para la zona agrícola allá de la frontera, ya de Valle Hermoso, de Matamoros, de Reynosa, todo eso, pues como es zona agrícola. Entonces, ahí está que, pues hay convenios, ¿no? De que un porcentaje, según los niveles o los excedentes que tenga la presa esa del Cuchillo, demandan a la ciudad de Monterrey, y que ahorita pues ya todavía no toma posesión. ¿Cómo se llama el nuevo gobernador, el chavo Samuel? Pues ya echó ahí la polémica, ya no le vamos a dar nada de agua a Tamaulipas. Y pues. Oye, Lazo, ¿y qué tan factible es realmente limpiar el agua del Lerma que está aquí, pues aquí en la barranca? ¿Qué tan factible es ahí donde dicen, en el Salto, pues que dicen que está súper contaminado de metales pesados? ¿Qué tan factible es realmente limpiarla? No es complicado ni difícil. El problema es que los que la contaminan pongan su planta personal, o sea, trabajar en presa, y hagan los derrames. Exacto, esa es la solución. Porque sabes que ni los municipios ponen sus propias plantas de tratamiento de aguas. Pero vamos a poner, empezamos al revés. Llega el agua sucia, ¿qué tan factible es limpiarla y luego les vamos a exigir a los de allá? Porque si queremos venir de allá para acá, hay muchos poderosos y no lo han podido hacer en mucho tiempo. Vamos a poner que tengo el agua sucia aquí. El agua, porque es que viene contaminada con distintas industrias, distintos procedimientos que te lleva cada industria. ¿Y es muy caro limpiar ese tipo de agua así? Si lo hiciera cada industria, no. O sea, que lo que vertieran ellos fuera adecuado ya para que
esa agua convertirla para uso humano, o sea, que el río caiga con el agua menos contaminada. Y ya aquí se explica. Pero yo digo, pensando al revés, o sea, ya tengo esta agua contaminada y quiero hacer una planta que me limpie bien el agua. Ahí la de la barranca, la que está súper sucia. Que mucha gente, por cierto, come peces de ahí, ¿no? Van los pescadores y sacan peces y los venden aquí en el mercado del mar. Pues ya ni peces ha de haber. No, por eso, la de la barranca es la misma, es la de Guadalajara. Es la misma. Es la que sale de Guadalajara y que va para el río. Naca, te voy a poner un ejemplo. El río Rin estaba muerto. O sea, no había peces, no había nada de tanta contaminación. Y todo es voluntad política. O sea, se unieron los países colindantes con el Rin, hicieron un plan de tratamiento. O sea, técnicamente todo es posible. Lo importante es la voluntad y la disciplina. Y el río Rin, con decirte que regresaron salmones, esturiones, y está limpio, que declarado muerto. Te estoy hablando de un trabajo de 30 años. Claro. Disciplina con todos los pueblos e industrias aledañas. O sea, tuvieron, como dijo el güero, invertir en plantas de tratamiento dependiendo de tu industria o población. Y aparte, una disciplina y una patrulla ecológica que te vigilaba hasta los barcos que tuvieran un motor si no derramaban aceite. O sea, fue una responsabilidad nacional. Y el río regresó y se recuperó de estar declarado químicamente agotado su oxígeno disuelto, porcentaje de metales pesados, etcétera. La región de Duisburgo, que es la cuenca industrial, por las grandes industrias alemanas, Bayer y todos, tuvieron un tiempo en que tiraban todo como lo hacemos nosotros. Después se les apretó el cinturón y ellos mismos pues se responsabilizaron y todo el mundo cooperó, pero la cooperación es básica. Claro, pero yo creo que sí tiene que ser un programa. Tenemos 30, 40 años hablando de la sanación del río Santiago Lerma. Y el resultado, pues no hay resultado, cada día está peor. Pero yo creo que también debe haber un programa bien implementado para hacer eso. Claro, claro. Porque llegan y te cierran la empresa hasta que la arregles. Pues lo único que yo tengo un amigo que tenía con su empresa como 50 años, era una empresa grande, importante, y llegaron, le cerraron y no te vamos a abrir hasta que sea limpia tu agua. Ahí exactamente en Ocoyoacac estaba esa planta. Pues él es un cuate muy consciente y se puso a hacer, pues duró como 8 meses, pero en la obra, en pagarle a los empleados y en todo, quebró. Tuvo que vender su empresa. Sí, también no hay que, o sea, debe ser una voluntad de cooperación, o sea, no medidas draconianas, ¿verdad? Claro. Porque pues no vas a tener, o sea, debe ser un plan maestro, ¿verdad? Donde interviene todo el mundo. Sí. Para hacer eso, si hubiera voluntad, ahí está el lago de Chapala. El lago de Chapala tiene 12 plantas alrededor de él que van y desembocan, o sea, pero trabajan esas plantas, no las trabajan. ¿Por qué? Porque les cuesta dinero, ¿no? Y eso es cuestión de cada ayuntamiento, cada municipio, no sé qué. Entonces, pues prefieren descargar las aguas negras al agua sin tratarlas. Cuando tienen una planta que pudieran tratarlas, y a una vez tratar, entonces sí desembocar en el lago de Chapala, pero no lo hacen. Y hay 12 plantas, según eso lo dijo Tequila. Exacto. Y ahí está Chapala que todavía pues, nomás no está muerto, pero pues para allá va. Ajá. No está muerto, nosotros tenemos la planta de nosotros que está también ya muy, muy deteriorado, pero no tenemos desechos de agua nosotros. Entonces, me contactaron para ver si yo pudiera hacer, no lo he hecho porque me puse a estudiar apenas,
que hay un tratamiento de aguas que se hace con un quelante de cobre, que es muchísimo más barato que los tratamientos normales de aguas. Y vi un video canadiense muy bueno, en el que meten las aguas contaminadas, sobre todo las de los drenajes. Entonces se sacan lodos y el agua que sale se puede utilizar para regar y que no es contaminante. Y entonces hubo un fraccionamiento ahí y yo pues de metiche fui y vi que la plantita tenía, era el fraccionamiento y le exigieron su planta. Y pusieron eso, pero lo funcionaron como 3 semanas. Y ya después está de lujo ahí, todo directo sin nada de tratamiento. O sea, pero vi que sí les autorizaron esa cosa del quelante de cobre. Muy bien, pues ya ha habido muchos detalles y ya platicamos bastante. Yo creo que va a ser muy interesante que revisen el video. Ya en cuanto empezaron a hablar del tema, ya lo grabé. Así es que